Dios les bendiga, hermanos. ¿Puede Dios abandonar a una persona? A veces la peor forma de juicio de Dios no es el infierno, sino que lo vamos a ver ahora. Y no vamos a hablar específicamente de una prueba o una tribulación, de una enfermedad, sino vamos a hablar de la sociedad actual, del mundo como se encuentra. Así que vamos a orar en este momento. Hablemos con nuestro Dios, Padre Celestial. Gracias te damos por este momento. Gracias por esta oportunidad, Señor. Bendice tu palabra, que caiga en nuestra vida, Señor, en lo que necesitamos, que seas tú abriendo nuestro entendimiento, nuestra conciencia para poder entender lo malo, Señor, de esta sociedad, lo malo de la actualidad, Padre, los valores que van en contra de tus valores, Señor, de tus principios, la corriente de este mundo, Señor, que va en contra de tus verdades, Padre. Te pedimos que seas tú obrando en gran manera en aquellas personas que te conocen, que puedan aprender algo, Señor, así como los que no te conocen, que puedan acercarse a ti, que puedan arrepentirse de sus caminos, Señor, y poder regresar a tus principios, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Vamos a pasar con la alabanza en este momento. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Vamos a cantar esta bella alabanza que se titula Tu presencia es el cielo para mí. ¿Quién como tú en la tierra, oh Señor? Hermoso, inigualable es tu valor. Y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se cegará. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Tesoro de mi alma y corazón, me das tu gracia aunque débil soy. De mis errores eres redentor, de mi futuro eres el guardador. Tu presencia es el cielo para mí. 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 Oh Cristo, oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí. Oh Cristo, oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí. Bueno, mis hermanos, nos dejamos con la predicación. Que Dios les bendiga. Amén. Bueno, hermanos, esperamos que esa alabanza se le haya encantado con todo su corazón a nuestro Dios. Y vamos ahora a hablar, vamos a entrar en lo que es la palabra de Dios. Y bueno, el detalle acá es que muchas personas, o al menos el ser humano, considera el infierno. El infierno es el máximo castigo, del infierno no hay salvación, del infierno no hay retroceso, no hay forma de regresar, etc. Y todo eso está bien, todo está correcto. Pero la peor forma de juicio de nuestro Dios muchas veces no es el infierno. Y ahora lo vamos a entender por qué. Primero vamos a hablar de una sociedad que está totalmente destruida. Así que vamos a leer el libro de Romanos y vamos a leer el capítulo 1 y vamos a iniciar a leer del versículo 18.
Y vamos a leer en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Oramos en este momento. Padre Celestial, te pedimos por tu palabra, Señor, que sea clara para cada uno de tus hijos, que el velo de nuestros ojos sea quitado, Señor, nuestros ojos espirituales, para poderlas comprender, Padre, y que podamos tener nuestro espíritu abierto a esta enseñanza, Padre, y que seas tú enseñándonos directamente a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Danos la claridad, el entendimiento en nuestra mente, en nuestro corazón, la sabiduría para poderla comprender, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, entonces acá estamos hablando de una cultura. Acá Pablo estaba hablando de una cultura, de una sociedad que estaba alejada de Dios. Personas que dicen: Dios no existe, yo soy ateo, yo no creo en Dios. Y viene en el versículo 20 y dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, es decir, la existencia de nuestro Dios, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Es decir, tenemos la creación del mundo, tenemos todas las cosas visibles. ¿Qué significa esto? Esto significa que no hay excusa para no creer que Dios existe. Simple y sencillamente. Entonces, no hay excusa para que las personas no acudan a Dios. No hay excusa para que las personas no busquen de Dios, siendo Él el que creó todo lo que nosotros podemos ver, observar y experimentar en esta tierra. Entonces acá estaba hablando de una sociedad que había dejado de creer en la existencia de nuestro Dios. En distintas ocasiones en Corintios, Pablo habla también de una sociedad que había preferido creer en cualquier otra cosa, en ídolos, que creer en nuestro Dios. Y eso, bueno, está incluido acá también. Y eso lo vamos a leer también en este texto. Y vemos la sociedad como está de perdida. Dicen: sí, Dios existe, pero eso es todo lo que ellos pueden observar. Eso es todo lo que ellos pueden decir. No hay un compromiso, no hay una búsqueda de Dios, sino que simplemente el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel se repite. Y vemos las personas creyendo en cualquier otra cosa que no es Dios. Entonces vamos a leer el versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Es decir, aquí no le glorifican, no le honran, no le agradecen, no lo reconocen como nuestro Dios. Dice al final: se envanecieron en sus razonamientos. Esto es, ¿cuáles son los razonamientos del mundo? Es lo que el mundo trata de explicar por sí mismo. Por ejemplo, si hablamos de la creación, el mundo dice que la teoría de la panspermia, que la teoría de esto, que la del mono, la evolucionista, etc. Y tratan de darle una explicación a todos, y eso se vuelve un envanecimiento. Toda explicación, cuando las personas vienen y dicen: no, la tierra tembló no porque Dios exista, sino porque es algo normal de la naturaleza. Es algo normal que tenía que suceder, y las personas quieren darle una explicación y están envanecidos en esas explicaciones vacías. El libro de Salmos, capítulo 14, versículo 1, dice el necio en su corazón: no hay Dios. Y aquí dice el necio. Es decir, ¿por qué necio? Porque claramente podemos ver que Dios existe, porque lo explica el versículo 20, pero siguen diciendo que Dios no existe, y siguen buscando explicaciones de algo que ya está explicado, que es nuestro Dios. Entonces las personas se han vuelto necias en este siglo, y si podemos observar desde que Pablo estaba en este siglo, desde el siglo I, entonces podemos ver que todo eso siempre ha existido,
personas que se envanecen, personas que creen más en sus conocimientos, en sus estudios, en lo que han aprendido, que lo que está claramente visible. Entonces, ¿qué nos dice acá la palabra de Dios? Las personas tienen una conciencia acerca de Dios. Las personas también pueden ver la creación. Las personas tienen una revelación moral de que Dios existe, pero son necios pensando y buscando razonamientos que no van con lo que es la realidad. Entonces, vemos en el versículo 22, dice, procesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Qué sucede acá? Que las personas dicen, no, yo a mis 60 años de edad, nadie me va a venir a mentir. No, que yo con mis 5 licenciaturas y 1000 maestrías, nadie me va a dar mentira. No, que yo he vivido, a mí nadie me va a convencer. Entonces dice acá, profesando ser sabios, ellos se creen sabios porque han invertido tiempo en leer, en aprender, que se han vuelto necios y no toman en consideración lo que es de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Las personas han obtenido un orgullo intelectual, un orgullo de autosuficiencia, así también. La mente en esta ocasión acá, según vamos leyendo, la mente en este punto empieza a oscurecerse, es decir, ya no ve con claridad, ya tiene una niebla en sus ojos, ya tiene un velo en sus ojos que no les permite ver con claridad y lo simple lo hacen complicado. Lo que es sencillo de entender lo complican todo. Entonces, vemos acá que ellos se envanecieron en sus razonamientos. Y nosotros leemos en el versículo en Efesios 4:18, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Aquí está incluyendo dureza en su corazón. Romanos nos dice orgullo intelectual, Efesios nos dice endurecimiento en su corazón. Luego vamos a leer esto. Ambas cartas las escribe Pablo. Luego leemos el libro de San Juan 3:9. Y dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Ya tenemos 3 cosas. Tenemos el orgullo intelectual, el endurecimiento de su corazón y el amor hacia las tinieblas, hacia el pecado. Entonces vino Jesús y decidieron amar más las tinieblas que amar a nuestro Señor Jesucristo, que es la luz y que es la verdad y que es la vida. Luego vamos a leer, nos vamos al Antiguo Testamento y vamos a leer en Proverbios, que es la sabiduría. Proverbios 30, del versículo 11 al 14. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia, es decir, siguen sucios. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en lo alto. Orgullo nuevamente. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Estamos viendo una realidad distorsionada, donde a lo bueno le dicen malo y a lo malo le llaman bueno, que eso también está escrito en la palabra de Dios. Entonces, hay una realidad distorsionada en la sociedad, en donde las personas buscan el poder justificarse y decir, no, lo que yo estoy haciendo está bien, pero a la luz de la palabra de Dios eso está incorrecto. Y es tan sencillo a veces caer en esos pensamientos, incluso conociendo la palabra de Dios, por una simple y sencilla razón, y es que el enemigo sabemos que vino a matar, hurtar, destruir y vino a engañar también. Entonces busca engañar nuestra mente. Y el enemigo ataca a la cabeza de una iglesia, a un pastor, porque si ese pastor tiene influencia sobre las ovejas, entonces las ovejas ya van a creer lo que está mal. Y esas ovejas entonces van a tener un conocimiento malo, un conocimiento apartado de la verdad. Y así es como actúa el enemigo, tratando con los líderes, tratando con las personas que están al frente, porque son influencia hacia las demás personas. Entonces,
Aquí nosotros podemos ver miles de ejemplos, incluso podemos ver iglesias en guerra entre ellas. Dice la palabra de Dios, un reino dividido no puede permanecer junto. Pero vemos que hay iglesias separadas, iglesias en guerra, iglesias que se confrontan, iglesias con envidia, iglesias con odio, iglesias que buscan que las demás les vayan mal, iglesias que se roban las ovejas, iglesias que esto y que lo otro. Y eso es lo que el enemigo causa. Pero vamos también a nosotros como hijos de Dios, que no estamos llenos del Espíritu Santo y dejamos que eso entre en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, en ese punto las personas creen que saben más que Dios. Porque dice, profesando ser sabios, hicieron necios. Aquí las personas creen que saben más que Dios. Y ahí nosotros podemos ver el Titanic. Este barco ni Dios lo puede hundir. Ahí podemos ver también el presidente de Venezuela cuando tentó a Dios y maldijo al pueblo de Israel y le vino un cáncer y murió. Y podemos ver diferentes situaciones en este mundo donde las personas se creen más poderosas que Dios, pero al final vemos quién es el que manda. Porque Dios es el que era, el que es y el que ha de venir. Y eso nosotros lo vamos a encontrar en Apocalipsis. Entonces, acá nosotros podemos incluso interpretar la vida de Pablo. Vamos nosotros a interpretar la vida de Pablo. ¿Quién era Pablo realmente? Vamos a leer el libro de Gálatas, capítulo 1, del versículo 13 al 14. Porque ya habéis oído acerca de mí, de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo muchos celosos de las tradiciones de mi padre. ¿Qué es lo que pasa? Antes de conocer a Jesús, Pablo era disciplinado, Pablo era religioso y Pablo era entregado a lo que nosotros conocemos como la palabra de Dios. Pero él había caído en un error muy grande y él estaba ciego. Y es lo que pasa con muchos hijos de Dios, con muchas personas de las iglesias, que consideran que están haciendo lo correcto, sirviendo 7 días a la semana, 2 veces por día, cuando sus ojos están entenebrecidos, cuando quieren cambiar la comunión con Dios por un servicio y solamente porque hacen servicio, consideran que están bien en la relación con nuestro Dios. Y eso es tan común en la iglesia, personas sirviendo en 1, 2, 3 ministerios y con eso creen que agradan a Dios. Y sí, lo agradan y sí van a tener su recompensa porque Dios a todo su trabajador pues le va a recompensar, eso está bien. Pero si nosotros nos vamos a Apocalipsis, a las iglesias, ahí podemos ver que Dios les habla, nuestro Señor Jesucristo le habla a las iglesias y le dice, en obra está bien, pero has dejado tu primer amor, has dejado tu comunión conmigo, has dejado tu relación conmigo. Entonces sustituimos la relación de Dios por un servicio, sustituimos lo que es de Dios, la comunión con Él, hablar con Él, por ir a la iglesia un domingo, un día a la semana, y consideramos que en eso estamos bien. Dejamos la relación de Dios porque servimos un día y hasta ahí llegamos y salimos de nuestro compromiso. Y ese es un verdadero problema. Entonces por eso Pablo había caído en ese error también. Entonces moralmente eso parecía correcto ante los ojos del judaísmo en la antigüedad. Pensando que Pablo seguía a Dios, perseguía a cristianos. Pensando que Pablo hacía lo correcto, mataba cuando estaba en el Éxodo 20, nosotros conocemos los mandamientos. Pensando que tenía el razonamiento correcto, Pablo estaba lejos del corazón de Dios y espiritualmente él estaba ciego. Y los ojos espirituales nosotros los podemos ver en el video anterior. Ahí ustedes pueden escuchar también sobre los ojos espirituales, cómo nuestro espíritu tiene que estar abierto y cómo nuestro espíritu tiene que estar despierto así también y no dormido. Entonces leemos en el libro, siempre en el versículo 23, en Romanos 1:23 dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Estamos hablando acá de que hemos cambiado a Dios por ídolos. Y esto no va solo para el mundo, esto va para todos los cristianos incluso. Esto va para todo el mundo.
no va para hijos de Dios, y los que no son hijos de Dios van para todo el mundo. Éxodo 20 lo explica muy bien y habla mucho de las imágenes, habla mucho de los ídolos. Vamos a leer Colosenses 3:5, dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y estos son los ídolos actuales que nosotros podemos tener. Porque antes los ídolos se basaban en estatuas, se basaban en adoración a la naturaleza, se basaban en cualquier cosa que ellos pudieran crear, becerro de oro. Cuando Moisés subió al monte de Sinaí por los 10 mandamientos, ya se habían creado ídolos ellos, imágenes, cosas físicas. Todo esto, todo lo físico ahora se ha cambiado por cosas que no son físicas. Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Qué es lo que pasa acá? Todo esto forma parte de la idolatría. Cualquiera puede decir, no, solo la avaricia. No, es que los malos deseos también forman parte de los ídolos, porque dejamos a Dios por malos deseos, dejamos a Dios por una pareja, dejamos a Dios por un compromiso, dejamos a Dios por el estudio, dejamos a Dios por un deseo de nuestra carne, dejamos a Dios por una fiesta, dejamos a Dios por lo que nosotros se nos cruza enfrente. Ya no es algo físico, ahora todo se ha vuelto, la idolatría también se ha venido a convertir en algo espiritual. Ahora la idolatría también viene a ser el dinero, el poder que las personas quieren tener, el reconocimiento, la fama, las ideologías, el yo. Todo eso es idolatría. Todo lo que nos pone y nos aleja delante de Dios, todo lo que nos hace reconocernos antes de nuestro Dios. El orgullo viene a ser idolatría, todo viene a ser idolatría. Las cosas antiguas cambiaron, ahora se ha actualizado todo. Y la idolatría se ha extendido a más cosas. El celular es idolatría porque estamos en un culto, estamos en iglesia, estamos en predicación, pero estamos viendo el teléfono. Y eso es más común de lo que nosotros imaginamos en todas las iglesias. Vemos el teléfono en un culto, nos levantamos, no podemos a veces ni siquiera esperar a que termine el culto, sino que nos levantamos porque hay que resolver algo dentro del templo, en el servicio, porque tenemos que decirle algo a nuestro hermano dentro del culto. Todo eso se vuelve idolatría porque deja a un lado la palabra de Dios. Imagínense nosotros hablándole a una persona y que esa persona de repente se levante y vea su teléfono, de repente se levanta, incluso nosotros hablando con una persona y no nos diga nada, y esa persona se levanta incluso y vaya al baño. Todo eso está mal, porque Dios está hablando a nosotros, nos está viendo y nos está hablando directamente a nosotros, pero nosotros ¿qué? De repente nos paramos, nos levantamos, nos salimos y cuando queremos regresamos. Y eso es para Dios malo. Eso es idolatría para nuestro Dios. Todo eso es contaminación en la sociedad actual en la cual nosotros nos encontramos. En el versículo 26 dice, en el versículo 24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Qué es lo que pasa acá? Ahora nosotros estamos hablando, dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Acá hay un tema bien importante y aquí ya vamos a empezar a contestar la pregunta. ¿Puede Dios abandonar a una persona? La peor forma de juicio de Dios no es el infierno. ¿Qué es lo que pasa acá? Viene Dios y los entrega a sus deseos. Dios deja que las personas pequen sin freno. Y las personas se preguntan, ¿y por qué el mundo está boca arriba y Dios no dice o Dios no hace nada? Porque Dios también deja de insistir.
Y aquí está en el versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Es decir, Dios les habló 1, 2, 3, 4, 5 veces, no le hicieron caso y digo, bueno, si quieren seguir en el lodo, simplemente y sencillamente sigan en el lodo. Y esto representa como la peor forma de juicio. ¿Y por qué? Porque tienen la oportunidad para salvarse. Pero Dios ya los entregó. En el infierno no hay regreso, pero en la tierra hay oportunidad para arrepentirse. Y eso es peor que estar en el infierno, porque teniendo la oportunidad, porque teniendo el camino, porque pudiendo hacerlo, no lo hacen, y Dios se cansa de las personas y dice que sigan en sus pecados, que sigan en el lodo, que sigan en la estiércol, que sigan en la basura, que sigan en sus caminos. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Acá es peor, porque Dios está diciendo, bueno, no entendieron, yo me rindo con ustedes, ustedes sigan en la basura, ustedes sigan ahí. Y es peor porque Dios los ha condenado anticipadamente. Es como cuando en los videos nosotros escuchábamos y mencioné que habían personas que habían obtenido la salvación anticipadamente. Es un premio, es un regalo obtener la salvación anticipadamente cuando nuestro Señor estaba aquí. ¿Qué es lo que pasa con las empresas que venden autos? Entre julio y agosto ellos empiezan a vender los carros que son del próximo año. Y las personas dicen, yo ya no tengo un auto del 2026, yo ya ando un carro del 2027 y se sienten privilegiadas. Así también las personas que recibieron la salvación antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo fueron privilegiadas. Así también las personas que son condenadas antes del infierno tienen una desdicha más grande que las personas que hacen el infierno. Entonces la peor forma de juicio es que Dios te deseche desde antes. Te deseche desde que aún tenés la oportunidad. Y el mundo está así. Tienen la oportunidad, están entenebrecidos, no quieren, tienen orgullo espiritual, endurecimiento de su corazón. Y consideran y creen más en sus caminos. Se consideran más sabios que Dios. Acá estamos hablando del placer de esta carne, de cualquier tipo de placer que pueda generar esta carne que los tiene entenebrecidos. Estamos hablando de los más de 100 géneros que el mundo se ha inventado ahora, que si una persona quiere ser carro, puede ser carro, si una persona quiere ser animal, puede ser animal, géneros que no existen, que no fueron creados, géneros que las personas han creado simplemente porque tienen una locura en su mente, porque su conciencia ha dejado de trabajar, porque Dios los ha entregado a esas tinieblas, al juicio eterno. Vemos también cómo las personas van a favor del aborto y dicen, no, si Dios abortó en el Antiguo Testamento, si Dios permitía la muerte, la matanza, el aborto, ¿por qué nosotros no? Y ahí viene el detalle que ya vimos. Se creen más sabios que Dios, se creen más inteligentes que Dios, se creen que tienen más información que Dios y quieren ponerse a Dios. Y esa fue la mentira del diablo en Génesis, y le dice a Adán y Eva, le dijo, coman de este fruto porque van a ser semejantes a Dios. Y eso es lo que el ser humano ahora está viviendo. El ser humano se quiere poner a la par de Dios, quiere ser semejante de Dios, quiere hacer los mismos juicios de Dios, quiere tener las mayores decisiones incluso que Dios, teniendo en cuenta todo esto. Se ponen ante ellos primeramente y no ven lo que está escrito en la palabra de Dios. Se han apartado, se han ido, han buscado su propia destrucción. Versículo 25 dice nuevamente, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Aquí estamos hablando de la idolatría. Estamos hablando dice acá, a las criaturas, lo que ellos habían hecho, las imágenes que ellos se habían hecho
en aquel entonces. Ahora estamos hablando de cosas más profundas, de cosas más espirituales. El versículo 28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, y aquí está más claro, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Es decir, Dios se cansó de ellos. Apocalipsis dice: o eres frío o eres caliente, pero si eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. Y eso tiene una explicación. En algún momento vamos a hacer un estudio, un análisis de Apocalipsis, que no es lo que parece y lo que nosotros, a veces las respuestas que queremos encontrar están más claras que lo que nosotros nos imaginamos. Y es más interesante de lo que nosotros podemos pensar. Pero acá Dios le está diciendo, los entregó a una mente reprobada. Es decir, Dios les dijo, es como cuando nosotros tenemos un amigo y lo aconsejamos 1, 2, 3 veces y esa persona es ciega y no hace caso. ¿Qué decimos nosotros? Bueno, al final hace lo que querrás y ni siquiera me haces caso. Dios los entregó a esa mente reprobada. Dios los entregó a esos pecados, los entregó a esa inmundicia. Esto significa que Dios permite que el mundo siga el camino que Él quiere seguir. Y vamos a ver unos versículos bien interesantes también. Versículo 28 vamos a volverlo a leer y vamos a leer hasta el 31. Dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. No vamos a entrar en detalle en cada uno de ellos porque están súper claros. Pero acá nosotros podemos ver que hay una mente reprobada en la sociedad actual. Una mente tirada a la maldad. ¿Cuál es el detalle? Que lo que antes era malo para el ser humano ahora empieza a normalizarse. Lo que la gente veía como malo, para la gente ahora es normal. Dice Isaías 5:20, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y 2 de Timoteo 3:8 dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe. Aquí está hablando de que se pierde el discernimiento moral y que ya no se distingue el bien y el mal. Entonces, esto está bien interesante, porque las personas cambian su mente, su conciencia se transforma, Dios los entrega, Dios les dice, sigan el camino. Y esto nos viene a la mente también el faraón en Egipto, que Dios dice, Dios endureció su corazón. ¿Qué es lo que hay detrás de endurecer el corazón? Es que el faraón no quería dejar al pueblo de Israel, no lo quería hacer, tanto que llegó a un punto donde Dios dijo, ok, no lo querés hacer, no lo hagas. Y Dios envió las plagas. El faraón también fue entregado en una mente reprobada. También Dios permitió que el faraón siguiera su camino. Dios endurece el corazón de él. Luego de que él no quisiera obedecer, Dios endurece el corazón de él y dice, bueno, haz lo que hagas. Y vemos el resultado ahora nosotros cuando leemos Éxodo. Hay varios ejemplos en la palabra de Dios en donde Dios dice, endureció el corazón. Dios está diciendo, los entregué a sus inmundicias, los entregué a su pensamiento, los entregué a su maldad, a su pecado. Y aquí vemos que para ellos ya se está normalizando el pecado.
¿Qué es lo peor de normalizar el pecado? En esta sociedad en la cual nosotros vivimos, quieren normalizar el aborto, quieren normalizar los géneros. ¿Qué es lo peor de todo esto? Lo peor de todo esto es que ya no basta con eso, sino que lo celebran. Y eso es lo que vamos a leer ahorita. Vemos eventos en los parques, en redondeles, en lugares, eventos celebrando lo que se ha logrado. En muchos países donde han aprobado el aborto, el casamiento de personas del mismo género, y las personas lo celebran. Esto es peor aún. El versículo 32 dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, es decir, entendieron el juicio de Dios, saben que Dios existe, conocen a Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Es decir, ya no solamente les basta hacerla, ahora lo celebran, ahora sienten orgullo, ahora sienten que son felices. Y ese orgullo es malo ante los ojos de Dios. Esto nos recuerda mucho, y la historia se repite a lo largo de la palabra de Dios. Esto nos recuerda mucho a Sodoma y Gomorra. Esto nos recuerda mucho al tiempo de Noé. Esto nos recuerda mucho cómo todos esos pueblos en el Antiguo Testamento estaban perdidos moralmente en sus vidas. Entonces, este es el nivel más profundo del pecado, cuando te ha cambiado la perspectiva en tu mente y en tu corazón. Ya no solo es pecado, ahora es celebración del pecado. Entonces, si nos regresamos nuevamente, ¿puede Dios abandonar a una persona? Si querés seguir en el pecado, ten por seguro que vas a ser abandonado por nuestro Dios. El peor juicio de Dios es condenarte antes de tu muerte, porque habrás perdido la oportunidad y aunque la hayas tenido, no la vas a aprovechar. Eso es lo peor de lo peor. Porque Dios te va a estar desechando antes del tiempo, aun cuando tenés la oportunidad. Dios te va a sacar de su boca, te va a vomitar. Y no confundamos este texto y no confundamos la palabra de Dios con el amor de Dios. No significa que Dios te va a dejar de amar. No significa que Dios te va a cerrar los brazos. Si en algún momento te arrepentís, si en algún momento cambias de opinión, si en algún momento querés ser diferente, querés regresar a los lineamientos de la palabra de Dios, es que Dios ahí va a estar con los brazos abiertos. No vamos a confundir el rechazo de Dios con el amor de Dios. Acá estamos hablando de personas necias, personas entenebrecidas, pero si estas personas se arrepienten, estoy seguro que Dios va a tener los brazos abiertos. Judas se arrepintió al entregar a nuestro Señor Jesucristo, pero hubo un problema con Judas. Arrepentirse no basta, sino regresar a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que no hizo Judas, porque ahí dice la palabra de Dios, Judas se arrepintió y se ahorcó, pero no regresó a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Pedro negó a Jesús. ¿Y qué pasó con Pedro? Pedro sí regresó a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros leemos el libro de Pedro, ahí vamos a ver de que Pedro en toda su carta, en todo su libro, habla de que aún negándole, Dios fue misericordioso con él. Y Pedro nos enseña en su carta y nos dice que nosotros tenemos que estar firmes y no negar nunca a nuestro Dios, nunca negar a nuestro Señor Jesucristo, porque Él vivió esa experiencia. Todas las personas que escribieron libros de la palabra de Dios hablan conforme a su experiencia. Juan tiene otra perspectiva, Santiago tiene otra perspectiva, Judas tiene otra perspectiva, Pablo tiene otra perspectiva. Y eso no cambia el amor de Dios. Dios siempre te va a hablar porque sos criatura hecha por Él. Dios siempre va a tener los brazos abiertos, pero tienes que entender que si estás de necio en tu mente y en tu corazón, Dios te va a entregar al juicio. Dios te va a entregar y va a dejar que sigas en ese camino pecador.
En ese camino que solamente vas a lograr perder tu alma y no vas a lograr conseguir la salvación de nuestro Dios. Acá la palabra de Dios nos invita a que le creamos, que le seamos fiel, que analicemos nuestra mente y nuestra conciencia y cambiemos por medio de la palabra de Dios, que nos guiemos en sus caminos, no por la corriente de este mundo, no por la corriente de esta sociedad que está llevada por el príncipe de este mundo, sino por la palabra de Dios que transforma mente y corazones, que te va a decir cuando tu pensamiento esté mal, que te va a decir cuando tu acción esté mal, que te va a decir cuando tu conciencia esté mal. Esa es la culpabilidad que vas a sentir en tu mente y en tu corazón. Pero la buena noticia es que Dios te ama. Puede ser que Dios te haya dado la espalda en un momento porque te entregó a una mente reprobada. Pero si te arrepientes, Dios te ama y puedes regresar. Si quieres regresar, en todo video que nosotros tenemos, si quieres tener un espíritu con los ojos abiertos, un espíritu despierto, haz esta oración de fe que nosotros hacemos en cada uno de los videos, con fe, creyendo, con la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y aún así Dios nos dice que Él existe porque podemos ver toda la creación. Haz esta oración conmigo y repítela donde estás. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Señor, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Arrepiéntete de tu inmundicia y haz esa oración. Dios te espera con los brazos abiertos para que seas uno de sus hijos. Que el amor de nuestro Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la comunión con el Espíritu Santo siempre permanezca en cada uno de nosotros, y que Dios te bendiga.